Bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Franco Romano, tu coach fitness. En el día de hoy les traigo a una nutricionista deportiva. Ella es Marina Morenza, nutricionista, pero su historia con la alimentación no empezó en el consultorio. Empezó en la cocina, en un negocio familiar, donde trabajó como chef preparando viandas saludables, combinando sabor con salud mucho antes de dedicarse profesionalmente a la nutrición. El deporte siempre estuvo en su vida, pasó por la gimnasia deportiva, el patín. Hoy entrena CrossFit, tema a resaltar en el día de hoy. Quien sabe perfectamente lo que significa rendir, recuperarse y alimentarse bien desde adentro. Hincha de Rosario Central y además amante de los animales. Hoy nos viene a ayudar a entender cómo comer mejor para vivir y entrenar mejor. Les presento a Marina Morenza. Hola Franco, ¿cómo estás? Bueno, ya me presentaste bastante bien. Soy Marina, vengo proveniente de Rosario, a donde estudié, allá me recibí. Luego la parte de nutrición deportiva sí la desarrollé principalmente en Buenos Aires, donde hice los cursos que me llevaron a ser antropometrista y a dedicarme a la parte del deporte. Siempre fue lo que quise hacer. Desde que empecé nutrición sabía que mi destino era la nutrición deportiva. Y bueno, por suerte lo pude hacer y creo que el venir a Buenos Aires me ayudó mucho a desarrollarme en ese ámbito. Bien, tenés muchos atletas en el mundo del CrossFit entrenando. ¿Alguno que quieras nombrar actualmente? Bueno, a vos, Franco. Bien, bueno. A vos te tengo. Sí, tengo hoy muchos atletas. Bueno, tengo algunos atletas actualmente del gimnasio Q21 también. Muy conocido. Muy conocido como Vicky Méndez, lo tengo a Ludmi Salustio, a Tommy Martino, que ahora están en Mendoza. Bien, compitiendo. Saludos a ellos y éxitos. Y bueno, un poquito de todos los box de Zona Sur, que algunos obviamente compitiendo en Advance, en Elite, y otros recién empezando con su carrera. Bien, perfecto. Tomemos de ejemplo a los chicos que se acaban de ir. ¿Qué comen antes, durante y después de entrenar? En este caso, la competencia que tienen este fin de semana. Bueno, preparar a un atleta para una competencia es interesante, es un desafío, porque obviamente los nervios siempre están muy presentes y no es lo mismo comer antes de ir a entrenar, que quizás con una comida 1 hora y media antes, llegan bien, que comer en una competencia donde a muchos atletas se les cierra el estómago, no pueden llegar a comer todo lo que realmente tienen que comer, entonces hay que buscar algunas estrategias. Bien. También lo más importante es cómo llegan, porque un atleta, por ejemplo, que está pasando por un déficit calórico, no debería llegar en un déficit a una competencia porque su rendimiento no sería óptimo. Entonces lo que buscamos es llevarlos como a un plan de mantenimiento. Bueno, lo que logramos hasta el momento lo tenemos que mantener y tenemos que buscar la mejor estrategia para que puedan rendir y no fatigarse durante la competencia, sobre todo competencias de 2-3 días, donde es muy importante la recuperación. Entonces, yo siempre lo que les planteo es unos días antes, en caso de que estén en déficit, hacer una pequeña carga de carbohidratos. En caso de que sigan un plan de rendimiento, lo mantenemos. Y el día de la competencia, sí, priorizar un desayuno, por lo general es la comida previa, al menos 2 horas antes. Porque, como te decía, es difícil a veces la digestión. Sí. Y, no sé, por ejemplo, los atletas de las categorías más altas generalmente compiten al mediodía. Es raro que compitan durante la mañana, entonces pueden hacer un buen desayuno completo. Exactamente. No sé, si compiten 12:30, un atleta que pesa unos 85 kilos necesita mínimo 2 gramos de carbo 2 horas antes. Entonces ahí les armo un desayuno en función a lo que ellos venían comiendo. No sé, vos estás acostumbrado a comer un panqueque de avena antes de entrenar. Bueno, les adapto las cantidades a eso, dependiendo obviamente si es hombre o mujer van a ser las cantidades. Como para que lleguen con energía, pero no lleguen pesados, que eso es muy importante. Entonces, un panqueque en un hombre, 70-60 gramos de avena, 2 huevos, una banana para que sea más carbo, y ahí untar Bien. con miel, mermelada, algo que le aporte carbohidratos, poca cantidad de proteína, cafeína, que es importante, una buena taza de café. Bien. Eso también podría ser. En lo particular, en lo personal, el año pasado competí en Uruguay y bueno, la primera vez que Marina me había mandado, la primera vez que hago una competencia, bajo un plan de alimentación de esos 3 días,
desayuno, post evento, antes del segundo evento, tercer evento, todo muy detallado, que la verdad que fue la primera vez que me sentí un fin de semana compitiendo que pude rendir al 100. Me pasó en distintas competencias de 2, 3 días que decía, bueno, mi primer día fue el mejor porque estaba con la energía muy Tal alta, cual. pero comía muy mal. A uno por ahí sí, bueno, como un poquito de pollo, arroz, lo básico, un Monster de por medio como para Sí, tal cual. recuperar, pero después todo muy detallado de lo que me mandó Marina. Sentí un fin de semana donde rendí en todos los eventos. Creo que Exacto. eso es muy importante y se lo destaco mucho también a mis atletas. Creo que todo parte de la buena alimentación. Sí, sí, sin dudas que sí, y del descanso, porque también tengo muchos atletas que descansan muy poco, porque obviamente no se dedican exclusivamente al CrossFit, entonces tienen un Claro, trabajo, tienen cosas que hacer. estilos de vida diferentes. Ojalá todos pudiéramos vivir Exactamente. del CrossFit. Ojalá, pero no. Entonces, bueno, también un atleta debería dormir entre 8 a 10 horas antes de una competencia o en los días previos. Creo que Bien, nadie los cumple. creo que nadie los cumple. Nadie. Creo que más por ahí los chicos que recién comienzan, es como los nervios, es medio difícil Tal cual. dormir tanto. Sí, 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 tal cual. Entonces también hay que potenciar mucho más la alimentación. Si bien no se recupera eso que pierden en el sueño, por lo menos para llegar con el tanque lleno, que es importante. Además, muchas veces se piensa, bueno, tengo que comer proteína, 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 y de repente el CrossFit es un deporte súper glucolítico. Necesita glucosa, hidratos de carbono para funcionar. Bien. Entonces, si comes menos carbohidratos que hay en todo el mundo, pero bueno, también no deja de haberlo en el CrossFit como una carbofobia. Eh, Sí, todo en exceso es malo. exacto, pero bueno, sí potenciar eso y ayudarlos también a comer durante, o sea, entre eventos. Sí, Bueno, ¿qué les cae mejor? Porque vos no puedes ir a una competencia y decir, bueno, prueba un gel antes de competir. Porque si sí, te cae mal en ese momento, es un problema. exactamente. Entonces, entrenar el sistema digestivo para poder consumir distintas colaciones que te sean óptimas para vos. Porque capaz que a vos, Fran, lo que te hace bien, a otro atleta le cae mal. Entonces, es Claro. muy importante venirlo trabajando de antemano para poder usar las estrategias que a cada atleta le hagan bien. Y no probar cosas nuevas en el día. Nunca. Porque, bueno, vi a un atleta de elite Sí. consumir tal cosa. Bueno, si a él le va bien con esto, creo que lo puedo consumir. No, a él le puede ir bien y a vos te puede ir muy mal, entonces siempre probarlo. Obviamente que hay algunas reglas que se siguen, pero los alimentos que te caen bien a vos, puede que a otra persona no le caigan bien. Entonces es importante eso, trabajarlo de antemano y después, bueno, trasladarlo lo mejor posible a la competencia. Nunca va a ser perfecta la alimentación durante la competencia porque los nervios juegan en contra, Sí. pero por lo menos lo mejor posible para que rindas. Bien. Si le tenés que dar un consejo a un atleta que compita este fin de semana, como un desayuno. Un desayuno creo que es lo que están acostumbrados a comer, pero también podría ser, dependiendo si es hombre o mujer, 2 o 3 tostadas de pan blanco, sugiero, menor cantidad de fibra posible, con miel, mermelada, algún dulce. 2 huevos podría ser, si tienen 2 horitas para digerir. Alguna fruta, quizás una banana madura que no tenga tanta fibra, o un vaso de jugo exprimido sin pulpa, podría ser también. Y alguna taza de café, ahí bueno, con leche, sin leche, dependiendo del atleta y cómo le caiga la lactosa previa a competir. Bien. Y después sugiero empezar a tomar bebida isotónica de a poquito hasta el momento del primer evento y quizás un snack rico en carbo 20 minutos antes, un Bien. membrillo, un gel, lo que estén acostumbrados a comer, Bien. Yo me quedo con el membrillo, así que. como casi todos. Como que... Aparte yo siempre digo membrillo porque me gusta más el membrillo, pero también puede ser batata. Bueno, esa era mi duda también. Sí, 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 puede ser batata, pero estoy muy acostumbrada a decir membrillo porque a mí la batata no me gusta, pero Ah, bueno, a los atletas capaz que sí. sin gustos personales. Exactamente. Bien. Como post-evento, Post-evento generalmente les queda la merienda por los horarios de las competencias, entonces por ahí se pueden llevar ya armado algún panqueque de avena si están cerca del evento, con las cantidades que vienen consumiendo, no modificar ahí. Y si no, quizás si no tienen la posibilidad, se pueden llevar algún batido de proteína con fruta o alguna barra proteica para compensar esa merienda que quizás la tengan que hacer en el evento. Por ahí se quedan a ver algún amigo o algún atleta. Y sí. después sí la cena, lo mismo, priorizar carbohidratos, pero ahí sí también priorizar la proteína que quizás no pudiste comer durante todo el día o que comiste muy poquito, porque es lo que más se restringe para no estar pesado. Entonces a la noche Bien. recuperarla. Bien. Exactamente. Excelente.
Eh, Vamos al tema suplementación en los eventos. ¿Qué se puede consumir? ¿Qué no? Hay muchos suplementos en el mundo del deporte. Hay pocos que sirven, muy pocos. Una incógnita que me preguntan mucho, preentreno. Monster, preentreno y Eh, Monster, que algunos lo mezclan. sí, el preentreno, a ver, el Monster tiene cafeína, Sí, entonces la cafeína preentreno, sí. bien. No sugiero quizás ya los preentreno que vienen con un montón de ingredientes, porque generalmente todos están en menor cantidad de la que se necesita. Entonces es mejor consumir cada suplemento por separado y no un suplemento multiingrediente. Claro, porque Entonces, tiene bajos valores en... claro, capaz que tiene un poquito de talanina, un poquito de cafeína, pero nada llega como a los valores que uno necesita. que uno necesita. Entonces, sí, cafeína es muy recomendable, 45 o 60 minutos a un evento quizás muy intenso, o puede ser el último evento del día o un evento al que llegamos muy fatigados, porque ayuda a disminuir un poco la percepción del esfuerzo, o sea, Sí, a sentir menos el dolor, pero genera acostumbramiento. Si yo tomo cafeína cada vez que voy a competir, ya va a llegar un momento que no la voy a sentir y no me va a generar como ese efecto ergogénico, como por así decirlo. sí. Yo recomiendo quizás en esos casos hacerlo en cápsulas, que son dosis más seguras, porque bueno, también puedes tomar un café, va a tener menos cantidad. En cambio, una cápsula de 200 miligramos de cafeína Es mucho mejor. anhidra, ya te asegurás 200 miligramos 45 minutos antes del evento Y lo aprovechás al 100. y lo aprovechás, obviamente, siempre haberlo probado antes. Lo Claro, mismo. nada, probar cosas nuevas durante Nada, probar eventos. cosas nuevas. Y sí, lo que les sugiero mucho a mis atletas, 1 o 2 meses antes de competir, si venimos trabajando ya, es que empiecen a consumir betalanina. Lo mismo que la cafeína, no se usa de forma continua durante todo el año, sino que para momentos donde la intensidad del entrenamiento aumenta y donde la producción de ácido láctico aumenta en el atleta porque se entrena un poco más intenso. Entonces ahí la betalanina viene a jugar un rol importante. Bien, buen dato ese. Exacto, porque bueno, amortigua un poco estos valores o esta producción de ácido láctico que va a llevar a la fatiga. Entonces, como Sí. baja el ácido láctico, mejora la recuperación del atleta. Muy bien, muy interesante. Sí. No la tenía nada. La betalanina lo único que puede generar en algunos atletas, en casi todos, es parestesias, que son como unos, no sé si alguna vez tomaste betalanina, Fran. No tomé nunca. Ok, no tenés la sensación entonces. Es una sensación de hormigueo en la piel. Se puede bajar separando la dosis. Por ejemplo, Pero sí, algo, el tema del hormigueo sería algo normal. sí, es algo Claro. normal, no pasa nada, pero es molesto. Claro, por ahí alguien que Entonces, recién lo consume, bueno, no- algo me está por pasar, algo malo. exactamente, acá, Es normal. acá no, es normal. Pero se divide la dosis. Por ejemplo, no es un atleta hombre que tiene que tomar 6 gramos por día, no la va a tomar toda junta. Quizás hace 2 gramos con el desayuno, 2 gramos con el almuerzo y 2 con la cena. Durante al menos un mes antes, previo a la competencia. Puede ser hasta 2. Es una buena herramienta. Sí, es Para una buena implementar. herramienta. La vamos a probar. Ahora estoy como medio retirado de las compes, pero cuando poder vuelva, probar. ¿quién te dice? Y bueno, la creatina, tan conocido Exactamente. suplemento. Era un tema que quería tocar, el tema de la creatina. Eh, ¿100% esencial o no? Hemos visto atletas que directamente no consumen creatina, pero ¿se puede suplementar de otra manera? ¿O sí o sí la creatina en polvo, por así decirlo? La creatina nosotros ya la sintetizamos a nivel endógeno, tenemos creatina a nivel muscular y la otra parte la consumimos con las carnes. Pero si vos suplementás de forma exógena, lo que haces es cargar más rápido los depósitos de fosfocreatina, que es una molécula energética que se usa mucho en entrenamientos cortos e intensos, como el CrossFit. ¿Cómo que? Entonces, funciona. Actúa por efecto acumulativo, así que hay que empezar a tomarla 2 o 3 semanas antes de empezar a ver un efecto. Pero bueno, no es que si no tomás creatina no vas a rendir. Es un suplemento natural. Sí. ¿Produce un pequeño cambio? Sí. ¿Se ven los cambios? Sí. Pero si no la tomás, también vas a rendir. Bien. La sugiero, igual. La sugiero a los atletas. Excelente. Entonces, tanto sí como no, es muy particular del atleta. Sí, tal cual. Más en atletas que por ahí están en déficit, la creatina los ayuda a recuperarse mejor, aunque no tengan tanta disponibilidad de carbos, porque bueno, estamos en realidad buscando quizás optimizar la grasa, porque el CrossFit también tiene eso. Necesitas estar fuerte, pero magro.
liviano. Entonces, porque bueno, de repente el balance justo, el punto medio. Exacto, no sos un levantador olímpico, aunque tenés ejercicios de levantamiento olímpico, tampoco sos un gimnasta, pero tenés ejercicios de gimnasia. Sí, me ha pasado, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho el levantamiento, siempre me manejé bien con los pesos, con los movimientos gimnásticos, ahí ya ring más, la barra más, la venía medio complicado, a raíz de que empezamos a trabajar, creo que a los 2 meses ya hacía anillas, 10 sin problema, decía, bueno, era el tema de alimentación también, porque me sentía muy pesado, muy fuerte, pero muy pesado. Exacto. Y después estaba mucho más liviano, mucho más ligero a nivel WOD, box jump, volaba. Entonces creo que se encuentra ese equilibrio, punto medio. Sí, es difícil por eso, porque es una disciplina mixta. Pero bueno, se va trabajando y está bueno cuando puedo trabajar con el atleta durante un tiempo antes de una competencia para poder trabajar quizás al principio si está un poco pesado, un déficit calórico, siempre pensando en un déficit que no le quite rendimiento, un déficit deportivo, Sí. ¿bien? Y después quizás sí apuntar a un plan más de rendimiento o de volumen muscular. Hay muchos atletas que vienen ya con una grasa muy baja y les cuesta aumentar de músculo. Y ahí es donde por ahí tenemos que concentrarnos más en meter por ahí grasas que tienen en poco volumen muchas calorías, como, no sé, frutos secos, palta. Porque, bueno, si no nos llega un atleta que, no sé, entrena doble turno, tiene requerimientos muy elevados. Sí. Y hay muchas personas que no les entra más comida. Entonces ahí es donde tenemos que buscar las estrategias en poquito volumen, aportar muchas calorías para poder cubrir sus requerimientos. Para poder rendir al 100. Exacto. Tengo unos alumnos en el gimnasio, yo tengo atletas que los tengo a la tarde, entrenan de 6 de la tarde a 9, 10 de la noche. Los tengo toda la tarde ahí metidos en el gimnasio. Pero hablábamos justamente de esto del entre medio de los entrenamientos. ¿Qué consumir? Por ejemplo, entrenan a las 6, a las 8 pueden consumir algo como proteína, algún hidrato, las bebidas isotónicas. Sí. ¿Qué recomendás como para decir, bueno, pasa que por ahí tengo hora y media, los tengo al 100 y por ahí pasó media hora y decae obviamente a nivel energético, después todo el estrés, el rendimiento? Sí, tal cual. A partir de la hora y cuarto de que estamos entrenando de forma intensa, empiezan a bajar las reservas de glucosa en la sangre, entonces el entrenamiento empieza a ser menos eficiente y ahí es donde hay que cargar. Y lo más importante es cargar carbohidratos y carbohidratos sin fibra, o sea, algo que directamente vaya a la sangre. Bebidas isotónicas, puede ser que vienen ya listas, no sé, Gatorade, Powerade, o vienen polvos para reconstituir también que son buenísimos. Eso siempre recomiendo que tenga el atleta. Un atleta que va a entrenar 3 horas solo con agua no se rehidrata. Está perdiendo muchos electrolitos, mucho sodio, mucho potasio por transpiración. Y el agua lo único que va a hacer es seguir diluyendo, por ejemplo, el sodio en la sangre. Entonces ahí es donde entra la bebida isotónica para recuperar el hidrato y para recuperar también las sales que está perdiendo. Y al atleta después le gustan mucho las gomitas, así que... Yo soy uno de gomitas ácidas. Damos gomitas. Cualquier gomita, la que más te guste, o no sé, pasas de uva, dátiles, también puede ser previo al último WOD o quizás a la última parte del entrenamiento. También puede ir un gel de glucosa, pero creo que son más pro gomitas los atletas de cross. Sí, ¿no? Es como tiene algo con las gomitas. Sí, hay algo con las gomitas. El crossfitter. Sí, tal cual. Pero yo lo he implementado. En las primeras consultas, te lo había comentado, tengo 3 horas muy justas. Y te decía, quiero esas 3 horas rendir, exprimirlas, y nunca había implementado las bebidas isotónicas. Vos me habías preguntado, Franco, no, agua desde que empiezo a entrenar hasta que termino, nada más. Y a raíz que empecé a implementar las bebidas, súper bien. Llegaba a los WOD muy cansado, ya fatigado, o las gomitas, y la verdad me levantaba un poquito más al momento de rendir. Sí, ni hablar. Sí, también se tiene como eso, pero bueno, tiene azúcar. Sí, es lo que necesitas. La nutrición deportiva a veces se aleja un poco de la nutrición clínica. En ese momento necesitas azúcar para poder rendir y para poder terminar el entrenamiento. Entonces, sí, hay que tomar un poquito más bebidas isotónicas. Claro, también entender que ya es alto rendimiento, ya es... En otro caso, aparte a una clase. Sí, es totalmente distinto. Un atleta que hace una clase de 1 hora con agua va a estar más que suficiente. Siempre y cuando haya comido bien.
durante el día. Una persona que hace una clase 1 hora al día, una persona que labura todo el día en Capital, llega al box de 2 horas de viaje en tren. eh, ¿Qué le recomendás? Porque por ahí uno cae en el no almorcé, no merendé, puedo entrenar así, como después, como a lo antes. Sí, muchas veces hay que trabajar en las comidas que hacen en el trabajo, de almorzar mejor, de implementar la vianda, Los tuppers ahí. los tuppers, o bueno, no sé, si pueden ir a comprar comida por peso, qué me elijo, qué compro, para al menos tener un almuerzo y después va a depender de la hora en la que hagan la clase. Si hacen la clase de 7 de la tarde y 5, 5 y media pueden merendar, buenísimo. Por ahí si hacen la clase 5 de la tarde, quizás comer una fruta media hora antes y la parte de proteína dejarla para después, ya sea con 2 huevos, con un batido de proteína, puede ser que llegas a tu casa y te haces un bowl de yogur con fruta, pero bueno, va a depender del horario en el cual hagan la Sí. clase, Por ahí específicamente. uno cae mucho. Me comí una banana. Sí, ¿Qué tanto me salva la banana o no? sí, sí. Bueno, si almorzaste bien y ya te digo, no es tan tarde el entrenamiento, no está mal. Bien. Una banana antes, pero después hay que recuperar. Hay que recuperar proteína y más carbohidrato. Entonces después hay que hacer una buena merienda o una buena cena, en caso de que ya sea de noche. Bien. Pero sí, hay que organizar las comidas desde la mañana. Sí, Ya más si el si uno quiere desayuno, rendir, creo claro, que es ya si el esencial. desayuno fueron 2 galletitas, Y estamos complicados. estamos complicados. Sí, vamos a llegar un poco fatigados a la tarde. Mi siguiente pregunta. ¿Ayuno intermitente? ¿Atletas o no atletas? ¿Qué opinas? El ayuno es una estrategia más para bajar la grasa, más que nada. Pero no es ni mejor ni peor que un déficit convencional. Tengo pacientes que les sirve. Hablando de pacientes que entrenan máximo 1 hora al día. O sea, Bien. Ya una alguien. clase, Una clase. una clase. Les sirve, quizás por su ritmo de vida pueden hacer solo 3 comidas y distribuimos la alimentación en 3 comidas, no hay problema. Se puede y se ven resultados y si ese atleta de repente quiere hacer 4 comidas porque cambiaron sus horarios, también va a tener resultados. No es ni una mejor ni una peor estrategia para bajar de grasa. Ahora quizás si queremos aumentar de masa muscular, en esas 3 comidas debería comer abundante cantidad, que si la puede comer, fantástico, pero quizás ahí dividir en 4 y no hacer un ayuno tan prolongado va a ser más eficiente para un aumento de músculo o para un atleta que entrena tantas horas al día. Ahí quizás ya no sugiero hacer un ayuno de tantas horas. Bien, es una elección. Es una elección, pero no es la salvación de nadie. Claro. No es milagroso el ayuno. Bueno, bien, bien, bien. Lo que Era importa es lo que una de las dudas. comemos, exacto. Muchos durante me la preguntan en semana. el gimnasio, pero bueno, es algo muy personal. Sí, sí, Ahí sí, sí. ya, yo siempre les digo, no me metan en áreas que no son mías, entonces siempre te los delego a vos. No, tal cual. Como cuando a mí me preguntan, ¿y cómo tengo que entrenar? Yo te puedo pasar números de Y ahí, entrenadores. y ahí Exactamente. elegís. Exacto. Eh, a nivel personas vegetarianas, veganas, a Bien, nivel de entrenamiento, ¿qué comer? ¿Qué no consumir? ¿Qué puedo suplementar? ¿Cómo puedo suplementar la proteína? bien. Tanto el vegetariano como el vegano pueden tener una alimentación súper completa para el deporte y para cualquier ámbito de su vida. El hecho es asesorarse porque muchas veces en la transición quitan las proteínas animales, pero no suman proteínas de origen vegetal, ya sea tofu, soja texturizada, legumbres, frutos secos, levadura nutricional. Son todas proteínas que se tienen que sumar a una alimentación cuando uno quita las carnes. Entonces es importante ahí asesorarse. Y bueno, después además de los suplementos que estuvimos hablando, todos los pueden consumir. Incluso la creatina tiene un poco más de efecto en el paciente cuya alimentación es basada en plantas porque no tiene ese gramito que aportan las carnes. Entonces hasta va a sentir más el efecto de la creatina. Y después obviamente en el vegetariano atleta o no atleta tiene que chequear estar consumiendo B12, que es una vitamina que no se obtiene de ningún alimento de origen vegetal. Así que eso es sí o sí. Eso es muy, muy puntual porque, bueno, muchas veces llegan sugiriendo que le falta fuerza, que no se pueden recuperar.
y quizás alguien le dice no, porque tenés que volver a comer carne y es una elección. O sea, no quieren comer carne, no lo desean. Bien. Entonces hay que planificar igualmente que en todas sus comidas haya proteína y obviamente en caso de atletas veganos hay muchas también proteínas en polvo que son de arveja, de soja. Algunas bastante feas, hay que decirlo. Hay dos. Y ahora están saliendo otras de mejor sabor, pero bueno, se pueden usar en preparaciones y se puede suplementar con otro tipo de proteínas. No es necesario que sea sí o sí una proteína en polvo. Se llega a la cantidad de proteína diaria. Simplemente hay que organizarse y quizás planificar un poquito más las comidas. Bien, hablando de las proteínas, ¿alguna en particular que recomiendes? Esta sí, esta no. Sí, whey, bueno, de whey siempre recomiendo las marcas que todos conocemos, Las Star más conocidas. Nutrition, Exchange, ENA, todas esas van bien, Gold Nutrition. Ahora se están investigando un poquito más los suplementos, así que también darle bolilla a los que los están investigando y si están aprobados también vemos mucho de esas páginas. Bien, lo mismo, igualmente que las creatinas. Exacto, sí, mismas marcas. Mismas marcas. Después hay marcas importadas también, On Nutrition, BCN, que también están buenas. ¿Cambia mucho? No, no, son un poco más caras. Pero no, no cambia. Es como pagas la marca. Sí, exactamente. Entrenar en ayuno. ¿Cambia tu entrenamiento? Depende. Todo es un depende en la nutrición. Entrenar en ayunas, depende. Si vas a hacer una clase a las 7 de la mañana, cenaste 9:30 de la noche, probablemente no te levantes con hambre. No es necesario que desayunes. Si vos te sentís bien entrenando en ayunas 1 hora, lo podés hacer, siempre y cuando después del entrenamiento recuperes. O sea, te hagas un desayuno completo. Bien. Ahora, un atleta que va a entrenar 3 horas y no le recomiendo entrenar en ayunas. Ahí sí, aunque sea carbohidratos antes, no sé, una tostada con mermelada, fruta. Algo tiene que tener en el tanque. Y sí, 3 horas de entrenamiento es mucho. Por eso es muy distinto el atleta recreacional que hace 1 hora que el que hace 3. Pero sí, entrenás 7, 8 de la mañana, no te levantás con hambre, no es necesario que desayunes. Hay personas que igual me dicen, mira, igual yo entreno a las 8 y me siento mal si no como nada. Bueno, comete una fruta un rato antes, pero no proteína. Es muy temprano y no la vas a llegar a digerir. Entonces, la proteína la dejas para después y última te comes una fruta antes. Pero no sería contraproducente entrenar 1 hora en ayunas si vos el día anterior comiste bien todas tus comidas y tenés las reservas. Bien. No me estaría pasando, yo si no desayuno, no rindo. Tal cual. Bueno, pero vos también entrenas mucho y muchas horas seguidas. Yo entreno a las 7 de la mañana, 1 hora, y entreno en ayunas. Bien. ¿Cómo te sentís? Bárbaro, sí. Pero bueno, es 1 hora de entrenamiento y mi alimentación el día anterior estuvieron las 4 comidas, fue completa, mi cena fue completa. Me levanto, voy a entrenar y cuando vuelvo me hago un buen desayuno y rindo mucho mejor que cuando voy a la tarde y tengo que comer. Pero también el cuerpo se acostumbra. El cuerpo se acostumbra a entrenar a la mañana o a entrenar a la tarde. Por eso está bueno tener una rutina de entrenamiento. Obviamente que no siempre se puede. Hay personas que les cambian los horarios, pues no sé, tienen horarios Muchos rotativos. imprevistos. Claro. Pero si podemos generarle una rutina al cuerpo de, bueno, entreno a esta hora, ya tengo planificadas mis comidas, sé cuándo como y me cae bien. Eso también es importante para el rendimiento y creo que es clave. Bien. ¿Y cambia mi alimentación si entreno a la mañana o entreno a la tarde-noche? ¿O es lo mismo? No, pueden cambiar los horarios y la distribución de las comidas. Porque quizás si entrenas a la mañana en ayunas, ya desayunas más tarde. Por ahí pateas un poquito más el almuerzo. En cambio, quizás si entrenás a las 7 de la tarde, te sugiero hacer 3 comidas antes del entrenamiento. Entonces, quizás hacerlas un poco más temprano. Desayunar más temprano, almorzar más temprano, cosa de poder meter una merienda 2 horitas antes de entrenar. En eso sí cambia. Pero no en las cantidades. No varía. No varía. Sí, me pasa, por ejemplo, a mí días que puedo entrenar a la mañana, no me gusta, pero siento que rindo mejor por la tarde. Y porque tu cuerpo va a estar más Ya acostumbrado estaba a más entrenar por la acostumbrado a esa tarde. rutina. Sí, igual cada persona tiene su mejor momento del día. El mío es Sí. la mañana, sin A la ninguna mañana. duda. Sí, sí. A partir de las 7 de la tarde se me va apagando la tele. Bien, hablemos un poquito de temas deportes.
hoy hablando de lo que es CrossFit. El CrossFit, ¿es el mejor deporte que existe para vos? Por supuesto. Muy completo. No, sí, no, bueno, sí. A mí me apasiona el CrossFit. Desde que lo conocí, nunca abandoné. Pero bueno, nada, obviamente que hay personas que les gusta y otras que no, y es válido, pero es un deporte muy completo. Creo, a mí lo que me pasó personalmente fue que siempre hice deporte, como vos dijiste, hice gimnasia deportiva, hice patín, y cuando dejé el deporte por una cuestión de tiempos y de no poder comprometerme con eso, estaba un poco perdida. Empecé el gimnasio, musculación, spinning, Uno va clases, probando. vas probando y no me hallaba en nada. Un amigo me dijo una vez, hace muchos años, 2017 creo, que arranqué CrossFit hace mucho. Y dice, ¿por qué no probás con CrossFit? Mi reacción fue la que tienen muchos, ya hoy no tanto, pero no, eso no es para mí. Sí, es muy Sin normal. probarlo, sin probarlo. No, pero empezaba que es divertido y bueno, me animé, hice una clase de prueba en un box de Rosario. Hice en dos para probar, me quedé con uno y fue en el que entrené los años que viví allá en Rosario. Nunca dejé, fui más, fui menos, pero nunca me parece una actividad divertida y para el que hizo deporte te lleva un poco esa adrenalina del deporte, siempre tenés algo que aprender, algo que mejorar, Algo nuevo. Siempre un movimiento nuevo hay. algún movimiento que Como van sacando sacar, también. exactamente, algunos que no te gustan y no los querés practicar nunca. El CrossFit te enoja, aparte. Vos estás haciendo CrossFit y decís, ¿por qué me hago esto? Uno sigue pagando para... Estoy pagando para sufrir, tal Exactamente. cual. Pero bueno, tiene esa sensación que, bueno, el que obviamente le gusta el running, te dice lo mismo. Yo termino de correr y siento algo especial que me hace volver a correr. Y bueno, creo que un poco el CrossFit también tiene esa adrenalina de estar muriendo y querer volver a hacerlo. Exactamente. Pero bueno, es una linda Es lo disciplina. lindo del CrossFit. Yo siempre les digo, uno por ahí ve los videos, y uno cuando ve los videos ve atletas de elite y dice, no, esto no lo hago. Tal cual. Hago eso, la barra me parta al medio. Pero creo que por ahí está muy mal informado. El CrossFit es para todos, a distintas edades, distintos niveles. Todo se adapta y eso es lo lindo. Y creo que todos van progresando a su nivel, despacio, algunos más rápido. Por ahí personas, yo le digo a los chicos, por ahí vino un alumno, le explicas una vez el bar más y le salió. Ah, pero yo lo estoy practicando hace un año. Sí. Pero bueno, hay que ver también, y quería tocar este tema, qué tanto influye a nivel rendimiento una persona que hizo deporte desde los 6 años, una persona que comenzó a los 35. Influye. Sí, influye. Y sobre todo, ¿qué tipo de deporte hiciste? Bueno, específicamente para el CrossFit. Si hiciste un deporte que te dio mucha flexibilidad, obviamente que hay ejercicios que te Una van persona a... gimnasta. Bueno, obviamente que hay ejercicios que le van a salir mucho más fácil. Y no sé, quizás hacer una vertical contra la pared no le va a dar miedo. Una persona que nunca se puso boca abajo, le va a tener miedo a hacer una Un vertical. vértigo. Entonces primero tenés que sacar el miedo y después hacerlo. Sí, influye y también el cuerpo tiene memoria y el que entrenó desde chico se nota en muchos aspectos. Bueno, creo que vos como profe lo notás. Sí, Y después también es importante en qué box caes exactamente. y cuánto te explica el profe y bueno, también cuánto te miran. Después, bueno, hay alumnos y alumnos, me imagino, Sí, pero hay de eso es todo. Siempre, importante. yo siempre les digo, a ver, la gente cuando viene a mi box, les explico, la idea es que se sientan cómodos tanto conmigo como con los compañeros, como con el espacio. Hay miles de actividades, hay miles de entrenadores. Ojalá todos vengan a mi gimnasio, Obvio. son invitados a venir a Búnker. Pero la realidad es que prueben distintas actividades. Yo soy muy partidario de eso, que prueben. Hay básquet, hay fútbol, hay miles de actividades. La idea es que se sientan cómodos con esa actividad, con el ambiente, con el profesor mismo. Y como decís vos, hay profesores que, bueno, venís, no te dan bola, el que está encima, y es encontrar eso, porque es tu tiempo también. Sí. Es tu tiempo. Yo le digo, "Ah, ustedes van a entrenar conmigo y van a hacer valer, yo les voy a hacer valer su tiempo y su plata, sobre todo su tiempo. Porque uno se toma el esfuerzo de viajar. Yo tengo chicos que vienen de Quilmes, vienen de Solano, Tal cual. vienen de Brazatei, vienen de lejos para venir a Búnker. Entonces, les voy a hacer valer ese tiempo. No, bueno, vengan y yo estoy sentado y hagan y chao. Exacto. Me involucro mucho con los objetivos de cada uno. Mismo con los competidores. Franco, quiero esta competencia. Digo, bueno, yo te la voy a dar, pero hay que trabajar para eso. Compromiso.
el compromiso, la buena alimentación, sobre todo, yo siempre le digo a ustedes, chicos, si no se alimentan bien, no rindan. Y si no rinden, yo no los puedo entrenar. Exacto. Porque yo necesito que estén 2 horas, 3, a veces tenemos 4, depende de lo que hagamos, pero necesito que estén al 100. Más que nada también para evitar lesiones. Imagínense ustedes que están fatigados levantando un RM de clean, puede pasar cualquier cosa. Un snatch es medio peligroso tanto para el atleta, obviamente como yo dueño de gimnasio también, tengo que ser precavido en esas cosas. Entonces yo creo que va todo por el tema de la alimentación. Yo creo que si ustedes se enfocan en eso, lo demás viene solo. Sí, tal cual. Pero bueno, el entrenamiento es muy importante. A mí me pasa de pacientes que no entrenan o les cuesta entrenar, les cuesta mantener una constancia en moverse. Tampoco ven resultados. Es tan importante la alimentación como el entrenamiento. Entonces, también tener profes a quienes yo les pueda recomendar, que sé que van a ir, que se van a sentir cómodos, para mí también es muy importante y es parte del trabajo en equipo, porque yo les puedo dar una alimentación que creo que les va a funcionar, pero si no entrenan, los resultados no van a ser los mismos, incluso va a llegar un momento que se estanquen, que no progresen y se frustran. Entonces, o mismo que entrenan solos, hay muchas personas que, bueno, yo voy al gimnasio, hago musculación. Bueno, ¿quién te hacen una rutina? No, porque yo ya entreno hace muchos años, que eso se escucha mucho. Sí, Yo entreno hace muchos años y ya sé lo que entrenar. Y mi respuesta es siempre sí. Creo que cualquiera que entrenó mucho tiempo, si lo parás en un gimnasio, sabe qué hacer. El tema es cuán eficiente es ese entrenamiento. Probablemente termines haciendo lo que te gusta, lo que te resulta cómodo. Hay ejercicios que no los haces y la eficiencia no es la misma. Entonces ahí es donde, bueno, trato de recomendarles que vayan con un profe, principalmente un profe que esté con ellos, que les preste atención, como vos decís, que les pregunte cuál es tu objetivo mínimamente. sí, sí. Porque, Creo que bueno, cae mucho en la rutina en el gimnasio. Digo, los chicos, yo tengo muchos que no van con el gimnasio, pero no me dan bola. Yo le digo, me encantan las máquinas. Hoy en día sigo yendo al gimnasio porque me gusta. Hago de todo. Los chicos me invitan a jugar al pádel, vamos al pádel, vamos a fútbol, vamos a básquet, vamos a básquet, porque me encanta el deporte. Eh, pero bueno, cae mucho en bueno, veo cierto movimiento que hizo una persona. Bueno, no es tan difícil, lo hago, pero no sabes si esa persona lo está haciendo bien, no sabes en qué volumen está trabajando. Entonces como que cae, bueno, hizo el famoso 4 de 10 o 4 de 12 tal cual. y cae en esa, las mismas máquinas, en el famoso hoy lunes de pecho, hoy Sí, martes sí. de espalda y bueno, cae en esa, Sí, ni en esa hablar. rutina. Y no progresan o se estancan y eso los lleva, obviamente, como te decía, a frustrarse y a que abandonen todo. La alimentación, el entrenamiento, entonces ahí es donde el trabajo en equipo es muy importante y entender que una cosa no es más importante que la otra. Las dos son y tienen la misma importancia, como bueno, el descanso que también muchas veces se deja de lado. Por ahí cuando le preguntas a una persona hace todo bien, se alimenta bien, entrena bien. Y duerme ¿Cuánto mal. dormís? 5 horas. Y pero tanto me Yo. influye, sí. Bueno, nos pasa un poco a todos, es difícil a veces encontrar los momentos de dormir, pero hay que tratar. Y también la higiene del sueño, porque bueno, ¿qué haces antes de irte a dormir? ¿Estás mirando Instagram hasta el momento en que cerrás los ojos? No te vas a dormir. Y en la luz azul de los dispositivos electrónicos hace que la producción de melatonina que necesitamos para inducir al sueño no sea eficiente. Entonces, primero trabajar, porque al toque es, bueno, tomo magnesio, que es el suplemento del Sí. momento, pero bueno, podemos probar en última instancia con algún suplemento. Pero primero vamos a ver cómo es tu higiene. ¿Cuánto tiempo antes de irte a dormir comes? ¿Cuánto comes en esa comida? ¿Hasta qué hora estás con el celular? O si llevas el celular a la cama, si tienes la tele prendida, si hay ruidos en la ¿Luz habitación. prendida para dormir? No. Idealmente todo apagado, la habitación debería ser luces cálidas, no frías y sin ruidos en lo posible. Puede ayudar a usar un antifaz, quizás por ahí, bueno, dormís con otra persona, la persona deja el tele prendido, bueno, no siempre la situación es ideal. Claro. Te compras un antifaz y por lo menos bloqueas un poco la luz. O bueno, personas que trabajan de noche también pueden bajar la luz azul de los dispositivos o ponerlo en modo nocturno. Hay algunas estrategias que se pueden usar, pero antes de llegar a un suplemento hay que mejorar un montón de cosas.
Bien. Ejemplo, una persona que tiene horarios rotativos. Un día labura de noche, un día de... Esa persona es atleta. Sí, sí, ahí es complicado el sueño, pero bueno, también se buscan hacer quizás pequeñas siestas que ayudan, que pueden ayudar, y a veces algunos suplementos de melatonina pueden ayudar, o cuando viajan, o viste que el jet lag, por ahí también ayuda algún suplemento, y si no, las siestas pueden ayudar. ¿Sí? ¿Esta cuánto más o menos? Entre mínimo 20, máximo 90 minutos, Bien. como mucho, 60, 90 minutos. Y siempre antes de las 4 de la tarde en lo posible para después no retrasar la latencia de sueño, que es el inicio del sueño nocturno. Bien. Perfecto. Volviendo al tema suplementación. Estas son preguntas que tengo mucho en el gimnasio. Anabólicos. Obviamente yo no los No, recomiendo. Creo que obvio. nadie. Muy usados en el Pero mundo del CrossFit. muy usados últimamente en el mundo del CrossFit. Sí. Muchos doping positivos. Sí, ¿Qué obviamente opinás? que es un fármaco, entonces escapa un poco del Nutri. Nosotros siempre vamos a recomendar suplementos naturales. Si un atleta llega y me dice que está consumiendo anabólicos, obviamente le voy a dar mi punto de vista siempre, pero vos no te puedes poner en contra del atleta. Sí, cada cuerpo, cada persona hace su vida lo que Exactamente, quiera. Ya, bueno, uno le da su opinión, después cada uno está así. exactamente. Sí, les sugiero que lo hagan acompañados de un médico endocrinólogo, en lo posible que se dedique al deporte, que le haga los estudios pertinentes antes, durante y después de la suplementación, para poder trabajar. Y bueno, obviamente yo les tengo que adaptar el plan de alimentación porque el gasto obviamente aumenta, pero yo me aseguro que estén trabajando mínimamente con un médico. Ah, bien. em, Eso es para muy quedarme importante. tranquila. Sí, exactamente, Es que no una lo responsabilidad para vos también. es una responsabilidad para mí y muchas veces lo hacen con el profe. Entonces, Sí, sí, típico de sí, profe. me lo dio mi profe. Que hay mucho, bueno, lo que hablábamos, a él le funciona, no significa que a vos te Tal cual. funcione. Creo que muchos caen en Sí. eso. El Y hay que tema que te hacerse mínimo un estudio hormonal antes, mínimamente. mínimo. Y muchos caen por ahí en 5 o 6 meses te limpias. ¿Esto es así? Puede pasar Para o mí, no. exactamente. Creo que depende mucho del organismo de cada uno. Sí. Sí, sí, depende mucho, por eso está bueno. Creo que pasa, hablando a nivel CrossFit, creo que por ejemplo yo tengo, un ejemplo tiene los Open de los Games. Bueno, tomo anabólicos, me pincho, lo que sea. Sí, dejo 3 meses Y cuando antes. me toca ir a los Games en agosto, estoy limpio. Puede que pase como que no. Exacto. Sí, por eso hay que hacerlo acompañados y tener mucho cuidado con eso porque te puede dejar fuera de una competencia muy importante que esperaste todo el año. Entonces, hay otras Sí, estrategias. yo creo que se puede llegar Sí. sin Pero bueno, hacerlo. es Hay muchos real atletas, que... creo que escuché hace poco a Alexia Williams que decía justamente esto, estaba hablando del tema del doping, y ella no consume y ella llegó a Elite, llegó a los Games sin hacerlo, y es Tal un claro cual. ejemplo de que se puede Sí, ni sin hablar. hacerlo. Estaría bueno que cada vez sean más los atletas para que la competencia sea justa, porque obviamente que Es una frente a ventaja alguien, deportiva. sí es una ventaja deportiva. Frente a alguien que está tomando un anabólico, el que no toma está en desventaja. Entonces, el que quiera hacer las cosas bien queda en desventaja. Pero bueno, no se puede hacer Sí, mucho contra eso. todo no se puede. Pero Exacto. bueno, volviendo a esto de que uno recomienda, me ha pasado una vez con una alumna, si no habla de anabólico, sino eh, la veo pasar con un cajón de huevo. ¿Para qué tanto huevo? Dice, no, como 7 huevos al desayuno. Le Tremendo. digo, pero eso es un montón. Le Sí, digo, ¿quién te dijo? No, mi entrenador que del gimnasio, que consuma 7 huevos a la mañana y 5 huevos a la tarde. Le digo, eso es un montonazo, no lo sí, consume nadie. Le digo, claramente, tu profesor debe pesar arriba de 100 kilos para que consuma tanto huevo. Quiero pensar yo, le digo, pero eh, no, creo que tu cuerpo no absorbe tanto. no, no necesita tanto huevo. No, 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 aparte tenemos un límite. Hasta cierta cantidad de proteína usamos y el resto la eliminamos. Y la realidad es que el cuerpo se encarga de eliminar toda esa proteína. Estamos forzando nuestros riñones, nuestro hígado, exactamente. sin ningún tipo de motivo. Justamente esta alumna me decía, Franco, me duele el lumbar.
¿Puede ser el peso muerto? Digo, no creo, le digo que sea el peso muerto. Fue al médico y le dijo que eran los riñones, Claro, tenía exceso de proteína. Y le digo, exacto. pero era obvio que vos consumís el huevo, consumís proteína en polvo, consumís pollo al mediodía, a Sí, la sí, sí. noche. No, es un... Generalmente las personas se pasan de la cantidad de proteína al día. Creo que uno cae en el más es mejor. Sí, y Y, en ese caso no. El carbo de última se almacena, si no lo gastás como grasa, pero lo almacenamos. Tenemos reservas de carbohidratos. sí, La proteína, si no la usás, se elimina. Entonces no tiene sentido. Hasta 2,5 gramos de proteína por kilo de peso, 3 no te va a hacer nada. Más que eso, te puede llegar a causar esto, algún problema renal. Entonces no tiene sentido. No tiene bien, sentido intentarlo. vale. Está bueno aclararlo porque pasa, es muy común. Uno cae en el consumo más de esto, consumo el mismo, más creatina, Sí, consumo también. más 2 scoops en vez de proteína, uno. Sí, más tal cual. preentreno. Es como Tal cae mucho cual. en esa de. Yo no me meto, consumido preentreno. Y pasó lo que habías dicho, el tema de. Uno parece ser muy dependiente y llega un momento que no. No te hace nada. Que lo tomes una vez, que estás muy cansado, que dormiste poco, que lo necesitas, te va a hacer bien. O sea, te va a hacer un efecto positivo, pero no tiene sentido tomarlo como una rutina. El mejor preentreno y postentreno es la comida y planificar la alimentación. Primero, esa es la base. Muchos llegan al consultorio ya queriendo suplementarse y cuando empezás a indagar sobre su alimentación es mala. Entonces, bueno, primero mejoremos las bases y después vemos si necesitas un suplemento o no. Porque no tiene sentido. Aparte gastás un montón de plata. A mí me pasa, yo en el gimnasio, en el momento vendía suplementos, los dejé de vender porque todos me querían, eh, obviamente, comprar apenas arrancaba. Si fuera otro, a mí lo que pasa, soy muy sincero, muy mal vendedor, pero muy sincero. Pero muy sincero. Entonces, para mí, me dice, Franco, vendeme esta proteína, esta creatina, sinceramente, no te la recomiendo. Si querés te la vendo, Claro. pero sinceramente no. Porque no, no tenemos ese tipo de entrenamiento como para que lo uses y tu alimentación, como si justamente no es acorde, porque no reemplaza la proteína. Exacto. Entonces, un suplemento le da un plus a los valores que te faltan Sí. completar, pero si vos comes, no almorzás, no merendás y te tomás uno para decir, ah, bueno, me tomé una proteína antes de entrenar, pero no almorcé, no merendé, no Sí. desayuné, no va a ser magia. No, no, ni hablar. Y no metiste nada de carbohidrato con esa proteína. Entonces la energía igualmente no la vas a tener. Pero bueno, hay mucha información y desinformación en torno a lo que es la alimentación. O bueno, qué como antes, qué como después. Lo más importante es lo que comes a lo largo del día y recuperar la proteína a lo largo del día. No tanto lo que comes inmediatamente antes o inmediatamente después. Podés potenciar el rendimiento con lo que estuvimos hablando antes, pero lo más importante es que la alimentación durante todo el día y durante las 24 horas posteriores a tu entrenamiento te recupere. Si vos lográs eso, vas a rendir bien, más allá de tu preentreno y tu postentreno. Bien. Una persona que entrena doble turno, por ejemplo, yo he hecho, cuando compito, tiendo a hacer mucho natación por la mañana y entrenar CrossFit por la tarde. Ahí sí es muy importante las comidas que haces entre entrenamientos y recuperar rápido. Ahí es más importante la comida posterior, que la comida posterior sea rápido. Entonces, por ejemplo, si vos entrenás a media mañana, no dejar pasar tanto tiempo hasta almorzar. Tratar de que en una ventana de 1 o 2 horas vos estés almorzando para después poder merendar y tener al menos 2 comidas antes de tu próximo entrenamiento. Ahí sí juega un rol más importante la comida alrededor del entrenamiento. En atletas que entrenan doble o en competencias, que necesitas al otro día recargar rápido para volver a competir. Ahí es un poquito más importante y hay que planificarlo bien dependiendo de los horarios de ese doble entrenamiento. Bien. Ejemplo, hago natación de 11 a 12, no consumo, no almuerzo, no meriendo y vuelvo a entrenar a las 6. Complicado. Y creo que no lo hace nadie, pero supongamos que pase. Eh, a nivel organismo, ¿qué produce? Y primero que vas a estar muy bajo de carbohidratos, entonces el rendimiento no va a ser el mismo y podés estar muy predispuesto a la lesión. Ahí, obviamente que
o sea, estás jugando con eso y te podés lesionar, te podés contracturar, te puedes acalambrar por falta también de agua, de electrolitos, de carbohidratos. Entonces, bueno, no lo recomiendo para nada. Bien. Mínimamente, no sé, entrenás a las 11 natación, 8:30, 9 estar desayunando. Cuando terminás natación, hacer el almuerzo. Y si entrenás a las 7 de la tarde de nuevo, tipo 5:30, poder hacer una merienda. O una merienda rápida. Hay veces que también se usan estrategias, una barrita de proteína con una fruta, un batido, un licuado. Quizás si estás en la calle o pasas muchas horas fuera de tu casa, no siempre las comidas son ideales. También Bien. hay que adaptarlas. Bien, perfecto. Tocaste un temita de los calambres, Sí. muy común. Ah, no, me agarró un calambre. Me falta banana, potasio. Me falta potasio. Exactamente, uno cae mucho en esa, Sí, tal la cual. Bueno, puede información ser básica. que te falte comida, sí, puede ser por una falta de carbohidratos, por una falta de vitaminas o minerales, pero también mucho por la hidratación. Por falta de hidratación suelen pasar los calambres y sobre todo lo que hablábamos antes de la bebida isotónica, cuando no se rehidratan bien. Por ejemplo, estás entrenando 1 hora y media, 2 horas y solo tomaste agua, estás mucho más susceptible al calambre porque no estás recuperando los electrolitos que necesitas. Eso sí pasa muchísimo. Con las bebidas isotónicas se previenen mucho los calambres. Bien. Bueno, falta de sueño también puede generar calambres. Ay, siempre Sí, todo sí, todo. llega a la Ah, falta de sueño. Así que duerman, por favor, atletas. siguiente pregunta. Bebidas alcohólicas. Un tema. El famoso permitido del fin de semana, que produce en el cuerpo. El alcohol quita mucha recuperación, entonces si una persona que entrena va a consumir alcohol, sí le sugiero que sea alejado del entrenamiento y de la recuperación post-entrenamiento, sobre todo si el otro día tenés que volver a entrenar, porque bueno, puede también llevarte a eso, a dormir peor, a no recuperarte de la misma forma. Entonces, bueno, obviamente que en atletas que están en periodos de competencia No. no deberían consumir alcohol. Mínimamente un mes antes de la competencia, si se puede más mejor. Pero bueno, hablemos de el común denominador que entrena 3, 4, 5 veces por semana y quiere tomar algo el sábado de la noche. Sí, tranqui. Bueno, hacerlo de forma moderada. El alcohol, además de aportar calorías, obviamente que también el cuerpo lo toma como un tóxico. Entonces lo que hace es dejar de lado quizás el metabolismo de otros nutrientes como las grasas y concentrarse en eliminar el alcohol del cuerpo. Entonces también todo lo que consumimos o lo que comemos mientras estamos tomando alcohol, el cuerpo lo deposita y se encarga de eliminar ese tóxico que estamos consumiendo. Entonces, bueno, obviamente que también va a influir, por ejemplo, en un atleta que está buscando un déficit calórico o bajar de grasa corporal, va a influir negativamente porque le va a estar aportando calorías y además porque todo eso que está comiendo mientras toma se va a depositar. Además, obviamente ese día probablemente dormís mal. El alcohol también te lleva a querer consumir, y esto sucede, a querer consumir alimentos más palatables, ultraprocesados. Porque yo creo que cualquiera que salió a la madrugada pasó a comer una hamburguesa porque necesitaba la hamburguesa. Claro. Y bueno, y el alcohol produce eso endógenamente, esa necesidad de consumir alimentos con más grasa, con más sodio, el ultraprocesado. Entonces, no solo que ingeriste todas las calorías que te dio el alcohol, sino que también después consumiste una colación o una comida con más grasa o con más sal porque sentías que la necesitabas. Dormiste peor, al otro día te levantas tarde, quizás salteás 1 o 2 comidas. Entonces, bueno, probablemente el lunes entrenes peor. Por todo, hablando de que tomaste alcohol el sábado a la noche, por ejemplo. Sí, es muy notorio. Me pasa por ahí en el Sí. gimnasio, los chicos ya los veo y hay confianza con algunos en algunas Obvio. clases y le digo, vos tomaste. Se nota. Ya se nota Sí, mucho sí, en el sí. rendimiento. Sí, tal cual. Obviamente estamos hablando de no 1 o 2 copas de vino. Tomaste toda la noche. Exactamente. Por eso, si quisieras tomar un consumo moderado, 1 o 2 copas de vino, 1 o 2 latas de cerveza, una vez Como para como compartir máximo. algo en el momento, Exacto. nada más. Y tratar de elegir tu comodín. Sí, bueno, sé que tengo un evento el sábado a la noche, bueno, lo dejo para ese momento. El tema es cuando empieza del jueves
Pasa el viernes, tomó de nuevo. Ahora, como ahora. Bueno, los fines de semana largo pasa mucho. Siempre hay eventos. Entonces, bueno, tratar de que no en todos los eventos haya alcohol. Bueno, ¿en cuál elijo? Tratar de usar bien el comodín es importante. Sí, una sola vez y... Sí, tranqui. como Siempre máximo una vez por semana. yo lo hablo con los chicos, le digo, a ver, depende del objetivo de cada uno. Tal cual. Si creo que si sos atleta y tenés un objetivo claro, yo sinceramente le digo, no, chicos, cero. El objetivo competitivo no. Que duerman bien, cero alcohol, buena alimentación, son las bases. Ahora, un alumno que viene 2 veces por semana, tres, y viene a moverse, está perfecto. A ver, Franco, ¿puedo tomar? Sí, es Sí, tu como decisión, poder, de obvio. poder podés. Obviamente no en exceso, pero también entender que la vida es una sola. Digo, a ver, no se la vayan y se la den, Ni hablar. pero si tenés ganas de comer algo rico o tomar algo para compartir, está perfecto, porque no es Sí. tanto objetivo decir, bueno, quiero rendir en este deporte o quiero, mira, Franco, en este mes tengo una prueba de tanto. Bueno, ahí sí, nos Tal ponemos cual. las pilas, pero después, Sí. tranqui. Y mucha gente me pregunta eso, pero tengo que dejar de tomar o me da... Por ahí, personas que le gusta y que lo disfrutan. Y es lo que les digo, depende de tu objetivo. Si vos buscas como objetivo estar más saludable, hacer un deporte, alimentarte bien, algo más estético, no te va a influir que una vez en la semana, una vez cada 2 semanas, tomes alguna copa de vino si lo disfrutás. Si es un momento placentero para vos, también hasta a la cabeza te va a hacer bien. Pero bueno, es como vos decís, un atleta que está por competir tiene otros objetivos y tiene que tener en claro que el alcohol les quita rendimiento y recuperación. Bien, entonces, alcohol no. Lo sacamos ahí, porque sí, porque no. Y mate, Recontra. recontra mate. Sí, recontra. Aparte, fuente de cafeína. El mate como el café son fuente de cafeína. Obviamente que habría que limitar la cafeína a partir de las 5 de la tarde, idealmente, pero sí, gran preentreno el mate. Bien, buen Y- dato ahí. sí, sí, gran Bueno, el preentreno. mate por ahí lo uso a la mañana, a la tarde ya no. Sí, Ya está prefiero bueno. por ahí más el café antes de Está entrenar. bueno. Y quizás alejarlo del almuerzo y la cena, no terminar de almorzar o tomar mate hasta el momento de almorzar, porque puede inhibir la absorción de algunos nutrientes como el hierro, por ejemplo. Entonces, quizás media hora antes, media hora después de las comidas principales, tratar de evitar las infusiones, mate, café, té. Bien, O sea, cafecito después de comer, no tan pegado. no está pegado, No tan alejado. pegado, alejado. Bien, Sí, organizados en la alimentación, es lo ideal. sí. Pero horarios, acostumbrarse. Yo como vos me acostumbré mucho también a pesar. A medir las Al porciones. principio, bueno, me costaba cuando la balancita no quería saber nada. Hoy como ya medio a ojo, va mucho mejor. Pero a raíz de eso mejoré en muchos aspectos. A nivel rendimiento, a nivel estético también. Que en las primeras consultas te había comentado, no es algo que me interesa en algo estético, en lo personal. Obvio. Eh, quiero rendir, El nada más. Yo atleta quiere rendir. quiero entrenar y Obvio. rendir, no me interesa nada de lo estético, pero bueno, eso a personal, Tal cual. es el rendimiento. Sí, tal cual. Y no es 100% necesario en todos los casos pesar con balanza. En un atleta que busca objetivos más específicos, sí es más recomendable. Obviamente en una persona que busca salud, bienestar, verse mejor, lo puede medir de otra manera, sin necesidad de exigirse tanto de esa forma. Depende de cada persona también, el tema de la balanza. Sí, mucho también de uno cae en la balanza, bueno, hoy voy a arrancar con Marina y peso 72 kilos, ejemplo. No, pero volví con Marina y peso 72 de nuevo. Ay, sí. Creo que uno cae mucho en la balanza, le digo, bueno, no, pero hay otros factores. Sí, sí, sí. Pero pesa lo mismo. Pesa lo mismo, caigo Pesa- mucho en esa, pero cambian los valores. Y eso Claro, que las tal cual. personas tienen que entender. No me voy a pesar. Hay personas que me peso todos los días. ¿Qué opinas? Yo le digo que no. No. ¿Vos qué decís? No, no. No, el peso aparte puede cambiar por un montón de factores, desde la cantidad de agua que tomaste en el día. Así que no. Peso todos los días no. En la consulta con una antropometría, es decir, con una medición de la composición corporal que nos permita ver de qué se trata ese peso. O sea, cuánta grasa, cuánto musculoso es lo que importa, no el peso en la balanza, no el número. Bien, perfecto. Muy buen consejo ese. Un consejo, dos consejitos quiero. Uno para el alumno a nivel de alimentación, que una comida esencial como almuerzo, vamos a poner, para el alumno de la clase de las 6.
Mira, lo importante es que tenga las 3 cosas. Vegetales, los que les gusten, crudos, cocidos, como más les gusten, pero que haya colores en el plato, mínimo 2 colorcitos. Cuando me mandan registros y hay solo un vegetal, me hace mal a la vista. Bueno, Me hace mal a la vista. Mínimo 2 colorcitos. Una fuente de proteína, ahí bueno, animal, vegetal, dependiendo de la persona. El vegetal puede ser tofu, puede ser soja, legumbres. Animal, algún tipo de carne, pollo, pescado, cerdo, vaca. Sí, cortes magros de todas esas carnes. O huevo, también puede ser un omelette. Y una fuente de carbohidrato. Y ahí va a depender la cantidad del objetivo que tengan. Si el objetivo es de volumen, el carbohidrato va a estar más presente en el plato. Si el objetivo quizás es un déficit, el carbohidrato va a estar un poquito menos presente, pero va a estar. Lo importante es que siempre esté el plato dividido en 3 y que haya colores. Bien, perfecto, me encanta. Consejito para el atleta, Advance, Scalet, diferente. Preentreno y intraentreno. ¿Qué podría? Que podría consumir. Preentreno, priorizar carbohidratos, siempre. Dependiendo después la cantidad de tiempo que tenga antes de entrenar, es si agrega proteína y grasa o no agrega. Si tiene menos 1 hora o menos, carbohidratos. Pueden ser fruta deshidratada, pasas de uva, dátiles, galleta de arroz con mermelada o con miel. La galleta de arroz se digiere muy rápido, o pan blanco. Eso todo si tiene poco tiempo. Algún dulce de membrillo, de batata. Ya si tiene 1 hora y media, puede ser algún carbohidrato integral y agregarle alguna fuente de proteína, una tostada con huevo, un panqueque de avena. Y si tiene más tiempo, hasta 2 horas, le podría agregar alguna grasa, untar el panqueque con pasta de maní o agregarle a la tostada con huevo media palta, por ejemplo. Pero bueno, depende mucho de cuánto tenga antes. Del tiempo. Del tiempo. Yo en un momento metía sanguchito de banana con pasta de maní y pan lactal. Bien. ¿Bien? ¿Aprobado? Sí, y café. Aprobadísimo. Aprobadísimo para el Muy bien, preentreno. muy práctico. Sí, por muy el tiempo, práctico, sobre todo. Muy práctico. O bueno, para las competencias también se llevan sanguchitos de membrillo. Sí, Eso sí, también. Sí. Pan blanco, membrillo, intra-WOD. No puede faltar. No puede faltar. Y después intra eso, geles, gomitas, dulce de membrillo, dulce de batata, bebida isotónica, alguna barrita de dátiles. Ahora hay muchas que son como, no sé, las Laduar, por ejemplo, las chiquititas, son todas de dátiles. Ahora salen unas nuevas de Pont, que también son las rositas, que son de dátiles. Sí. Esas intraentrenos están muy buenas y masticás un poquitito más. No las probé esas. Son ricas esas. Y después ya vienen los membrillitos fraccionados. Hoy en día, viste, viene todo un poco más práctico. Van innovando, creo que vi también creatina en gomitas. En gomitas, Sí, ahora sí, estamos con la creatina en gomitas. Hay de todo, uno va. Hay de todo, sí, exactamente. Tiene por medio. Exactamente. Pero bueno, sobre todo que se alimenten y que tengan una planificación en su alimentación. Que no lo hagan solos. Está bueno sentirse acompañado y estar acompañado por un equipo, entrenador, nutri, para potenciar el rendimiento, porque quizás podrían rendir mucho más de lo que ellos creen. Y muchas veces la cabeza te pone un límite antes del que vos podés llegar. Doy fe de que es así, como lo comentaba al principio. Me pasó en la competencia, cuando hice tu plan durante la competencia, me sentí excelente, rendí al 100, más allá de los resultados. Bueno, me sentí eso es anecdótico. Sí, ya eso va por otro lado. Pero siento que en cada WOD rendí al 100. O sea, me sentía con energía en todo momento. E incluso a terminar el WOD decía, bueno, tengo 3 horas para descansar, pero llego bien. Exacto. La verdad que lo súper recomiendo. Bueno, me alegro que te haya servido y un gracias poco a es vos, lo que Marina. busco en todos los atletas y en los que buscan también empezar a competir. Bien. Marina, si alguien se quiere comunicar con vos, ¿querés dejar tu Instagram? Sí, claro. Bien. Es fácil, igual, nutri.marinamorenza. Me van a encontrar, ahí subo muchas recomendaciones, recetas, ideas y me pueden también por ahí consultar lo que necesiten. Bien, la súper recomiendo. Así que síganla, escríbanla y vayan con Marina. Marina, cerramos este episodio. Bien. Muy agradecido de compartir este episodio con vos. Muchas gracias por participar.
No, muchas gracias a vos, Fran, y la verdad que está bueno que haya profes como vos con tanto compromiso y que acompañen tanto a los atletas. Así que también me alegro mucho. Muchas gracias. Adiós.